Recursos Humanos para Todos, episodio 16. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iVoox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en SD Human Capital, y hoy te voy a acompañar. Hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes de la retribución, que es la retribución fija. Hablaremos del concepto de retribución fija, iremos un poco más en detalle para entender qué es la banda salarial y cómo cambia la gestión de la retribución fija. Nos preguntaremos cómo se puede decidir esa banda salarial o qué elementos debemos tener en cuenta para delimitar la banda salarial. Hablaremos de dos indicadores claves para medir la retribución, como son la equidad interna y la competitividad externa, y finalizaremos preguntándonos cuándo debemos revisar los salarios de nuestros equipos e introduciendo el concepto de la matriz de incremento. Vamos a ello. La retribución fija. Como enunciaba al principio, la retribución fija seguramente es uno de los elementos más importantes de la retribución. Entre otras cosas porque es el que tiene más peso dentro de lo que es cualquier paquete retributivo para un empleado. Siempre vamos a estar hablando de un peso que va a estar entre el 70 y el 100%. Decimos el 70% o el 100% porque evidentemente, como hablábamos en otros episodios hablando de retribución, muchas veces no solamente estamos ofreciendo retribución fija, sino que añadimos otra serie de elementos como pueden ser la retribución variable o la retribución en especies o los beneficios. ¿De acuerdo? Eso hace que el mensaje que envía la retribución fija sea muy potente y muy relevante para los empleados. De alguna manera es una manera muy evidente de recompensar el trabajo o la contribución que una persona en un puesto de trabajo hacia la compañía. De hecho, es uno de los elementos típicos en la que la gente utiliza para entender si aporta valor o no aporta valor a una compañía. A mí, ¿cuánto me pagan? ¿Me están pagando 50.000? ¿Me pagan 40.000? ¿Me pagan 30.000? Seguramente, si se comparan con otras personas, simplemente con el hecho de comparar los fijos entre personas dentro de una compañía, lo primero que hace la gente es plantearse si su puesto es más o menos importante que el puesto con el que se están comparando. Bueno, esto es un ejercicio un poco hecho a medias, ¿no? Pero lo cierto y lo natural es que la gente, y es lógico, ¿no? La gente hace este comparativo muy rápido, muy directo entre retribución fija y la contribución que ellos consideran que está siendo recompensada a través de esa retribución fija. Uno de los conceptos importantes de la retribución fija es que debe estar vinculada a la trayectoria profesional individual. Y este concepto cambia un poco la manera que históricamente se ha tenido de gestionar la retribución fija. Si analizásemos un poco la historia de la retribución, veríamos que en origen la retribución era un elemento fijo, establecido por puesto de trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de un departamento de recursos humanos, ¿no? Con un técnico de recursos humanos, si teníamos un puesto de técnico de recursos humanos que considerábamos que se le había de pagar, pues 25.000 euros, ¿vale? Por poner una cifra, todas aquellas personas que ocupan o que ocupasen esa posición de técnico de recursos humanos estarían siendo pagadas con 25.000 euros al año de retribución fija, independientemente de todo lo demás. O sea, ya no estamos pensando en nada más que en el hecho de que ese puesto es el técnico de recursos humanos. De hecho, se ha mantenido y aún todavía sucede el ir a organizaciones y que haya gente que tenga la idea de que a un mismo puesto una misma retribución. La evolución de las organizaciones y de las retribuciones ha llevado a intentar luchar contra otro concepto o otra dinámica que se da en estos, digamos, contextos más estables, ¿no? Que es el café para todos.
de alguna manera, si tú tienes un equipo de técnicos de recursos humanos, siguiendo con el ejemplo, ¿no? con el que empezábamos el episodio, si tienes un equipo de técnicos de recursos humanos, pongamos 3 técnicos de recursos humanos a los cuales tú estás pagándoles estos 25.000 euros anuales, y tienes uno que tiene una muy buena actitud, muy buena predisposición, que está orientado hacia los resultados y que se esfuerza mucho, tienes otro que hace lo que se espera o lo que tú le dices, y tienes otro que está siempre bordeando el nivel de motivación mínimo. Fijémonos que en este caso, de este equipo de 3 personas, tenemos personas que están desempeñando y están aportando cosas diferentes, independientemente del puesto de trabajo. Al final, seguramente, a nivel ejecutivo, a nivel operativo, estarán haciendo lo mismo. Pues si son técnicos de selección, pues los 3 estarán haciendo selección de personal, buscando candidatos, analizándolos, evaluándolos, entrevistándolos, presentándolos a los clientes internos o externos, etcétera, ¿vale? Pero seguramente la velocidad, el rendimiento y los resultados del que le echa más esfuerzo, y digo teóricamente, porque depende de 1000 factores y en cada caso puede ser diferente, ¿no? Pero siguiendo este ejemplo, pues seguramente esos resultados serán mayores, esa contribución dentro del mismo puesto de trabajo puede llegar a ser superior, y en cambio el caso del que siempre está rozando el mínimo nivel de motivación, seguramente a nivel de resultados, de velocidad, incluso de satisfacción del propio cliente, sea peor. Y aquí la pregunta que se ha hecho desde la palanca retributiva es: ¿a estas 2 personas en el mismo puesto de trabajo tengo que pagarles lo mismo? Desde retribución intentamos darle una respuesta a esto a través de este concepto: vinculación a la trayectoria profesional individual. Si yo entiendo que el salario fijo es una manera de recompensar no solo el dar respuesta a una serie de responsabilidades, sino que además también a el cómo yo estoy dando respuestas a esas responsabilidades, lo que hago es montar una trayectoria también retributiva. Si tú creces a nivel profesional, pues de alguna manera tengo que acompañarte económicamente. Tengo que ser capaz de poder retribuirte, motivarte y recompensarte desde la perspectiva de retribución, ¿no? Y aquí entra el concepto de banda salarial, porque tampoco lo que puede ser es que no pongamos límites a este recorrido. Lo que nos sería lógico es que, fijémonos, ¿no?, en estos técnicos de recursos humanos, independientemente de que uno tenga una alta orientación a resultados, probablemente de mejores resultados y digamos sus clientes estén más satisfechos que el que está siempre rozando el nivel mínimo de motivación, seguramente no tenga mucho sentido que el más motivado esté cobrando 10 veces más de lo que cobra el menos motivado. ¿Y esto por qué? Porque seguramente tampoco el propio puesto de trabajo permite que su contribución sea tan exponencial, que no haya tanta diferencia. Al final, que entre el que está súper motivado y el que está muy poco motivado, ¿de acuerdo?, hay una diferencia de impacto en la organización tan importante, ¿vale? Por eso lo tenemos que acotar, ¿no? Un ejemplo de esto sería, en este caso de los técnicos, pues introducir un valor mínimo y un valor máximo al recorrido salarial. Y decir, bueno, pues los técnicos de recursos humanos tienen un salario que va de 20.000 euros a 30.000 euros. Y tienen ese recorrido de 10.000 euros para ir creciendo. Una persona recién titulada, sin experiencia, con lo mínimo de lo mínimo que requiere el puesto de trabajo, entraría en la posición con 20.000 euros de salario. Y en la medida en la cual fuese consolidándose, dando resultados, demostrando actitud, demostrando compromiso, dando una performance superior a la compañía, iríamos haciéndole incrementos salariales hasta llegar a los 25 o incluso hasta llegar hasta los 30.000, donde hemos considerado que debería estar el tope de salario para esa posición, ¿vale? Rompemos el esquema de un puesto, un salario, todo el mundo debe cobrar lo mismo si ocupa la misma posición. No, esto no es cierto. Hay un elemento adicional que depende de cómo yo esté dando respuesta a esta responsabilidad, a este puesto de trabajo, pero con unos límites, con una banda salarial, con un mínimo y con un máximo. Claro, aquí una de las preguntas importantes es, bueno, esta banda salarial, ¿qué ancho debe tener, ¿no? O cuál es la amplitud de la banda salarial, ¿no? Entendemos la amplitud de la banda salarial como el porcentaje
que se genera entre el mínimo y el máximo, ¿no? El máximo salarial menos el mínimo salarial dividido entre el mínimo salarial, que en el caso del ejemplo que poníamos y en el que decíamos que iba de 20 a 30, la amplitud de la banda en términos económicos es de 10.000 euros, que supone un 50% respecto a los 20.000. ¿De acuerdo? Y de hecho esa es la amplitud de banda que de manera general vamos a encontrar en las políticas retributivas. En general, los puestos de trabajo suelen tener un ancho de banda de un 50%. Pero esto puede variar y puede cambiar en función de la política que determine cada compañía, ¿verdad? Aquí el tema importante es que, evidentemente, cuando hablamos de porcentajes, en la medida en la cual el salario económico sea superior, la distancia en términos económicos, en euros en este caso, pues va a ser superior. El recorrido salarial de una posición técnica va a estar más acotada. Pero también tiene sentido. Pensemos que cuando nosotros empezamos a trabajar siendo recién titulados en una empresa, el recorrido que tenemos en las primeras posiciones en las cuales empezamos a desarrollar nuestro trabajo es más corta. ¿Cuánto tiempo tardamos en consolidarnos en un puesto técnico? Pues seguramente pues entre 3 años, 4 años, 2 años, 5 años, pues dependerá un poco, ¿no? Pero más o menos estaremos en esas temporalidades. En la medida en la cual crecemos y ocupamos puestos de mayor responsabilidad, puestos más directivos, el tiempo de recorrido que tenemos es mucho más largo. También es cierto que estamos, en la medida en la cual estamos más cerca de la estrategia, todas las acciones que hacemos, que estamos implementando, tienen un impacto más en el largo plazo. Es muy difícil, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil medir el resultado del desempeño de un director general en un ejercicio. Pero es mucho más fácil hacerlo en un puesto técnico, porque aquello que el técnico hace tiene un impacto más directo en el resultado en el corto plazo. Y el director general, en la medida en la cual pues plantea una estrategia, plantea un objetivo de compañía, plantea una serie de acciones que pueden ir más encaminadas a cambiar temas estructurales de la compañía, una reestructuración, unas incorporaciones, un cambio en departamentos, esto tiene un recorrido de implementación y de visibilidad de resultados más a medio y largo plazo. Con lo cual los recorridos en esas posiciones son más largos. ¿De acuerdo? Dicho esto, descubierto el concepto de la banda salarial para poder romper el café para todos en los salarios y en la gestión de la retribución fija, una de las preguntas que nos hacemos habitualmente es ¿cómo decidimos la banda salarial? Aquí hay 3 informaciones importantes a tener en cuenta. La primera de ellas es una de las que hemos tratado ya en Recursos Humanos para Todos, en otros episodios, que tiene que ver con el contenido del puesto de trabajo. Fundamentalmente la descripción de puesto de trabajo y las valoraciones de puestos de trabajo. Son 2 conceptos que, como sabéis, se acaban cruzando en la herramienta de mapa de puestos. Aquí, si queréis más información sobre valoraciones, os recomiendo que reviséis los capítulos 12 de valoración de puestos de trabajo y el capítulo anterior, el capítulo 15, sobre descripciones de puestos de trabajo. ¿Vale? Por tanto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las responsabilidades. Lo que decíamos antes, no tiene sentido que lo que yo esté pagando vaya desvinculado de lo que yo espero, ¿vale? Esto en origen ya era así. Sí que es cierto que queremos abrir el salario y tener cierta flexibilidad para poder diferenciar desde la retribución fija en función de cómo la persona trabaja, pero desde la lógica del puesto y las responsabilidades del puesto de trabajo, ¿vale? De la contribución, ¿no? Utilizábamos el concepto contribución, que es una de las palabras que utilizamos mucho cuando hablamos de valoración y que tiene que ver con esa parte de contenido del puesto de trabajo. Perfecto. Primer concepto, contenido del puesto de trabajo. Segundo concepto, una vez cuando hablamos del contenido del puesto de trabajo pensamos en mirarnos al ombligo, mirar nuestra organización, nuestra estructura, nuestro equipo, nuestro proyecto, hay otro elemento que es fundamental para pensar en la banda salarial, que es el mercado, que es la oferta y la demanda, que es cuando yo voy a buscar personas para mi proyecto, esas personas potenciales candidatos, potencial talento para mi equipo, ¿qué está cobrando? Y por tanto, ¿qué es lo que otros competidores o otras empresas del mercado les están pagando? ¿Vale? Aquí no nos podemos olvidar de eso, de lo que llamaremos el mercado de referencia, aquel mercado que para nosotros es relevante tener en cuenta para poder compararnos y para poder decidir cuánto yo voy a pagar. Aquí hay diferentes niveles de mercados de referencia. El más amplio es el que llamaríamos el mercado general. Aquí están todas las empresas, me estoy comparando con todas las empresas del mercado. Tendremos también tipos de mercados por sector.
Pues si quiero compararme con el sector industrial, con el sector farmacéutico, con el sector servicios, con el sector consultoría, con aquel que crea que tenga más sentido para ir a buscar y captar talento, con el mercado de función. Bueno, quiero compararme con todos los departamentos de marketing, todos los departamentos de ventas, todos los departamentos de recursos humanos. Luego también podemos llegar a tener los mercados de referencia de perfiles directivos, que a veces cuando analizas las retribuciones reales hay un diferencial, hay una manera diferente de pagar a los altos directivos de lo que es pagar al resto de la organización. Y por último, y muy importante, muy relevante, sobre todo aquellos que estáis en diferentes mercados, diferentes geografías, tener en cuenta que la realidad retributiva varía mucho en función de la geografía. Pero aquí pongamos un punto, y que es importante. No nos volvamos locos con el tema de la geografía. Nos hemos encontrado casos con clientes que cuando estábamos estructurando la política salarial, y en este caso pues intentando delimitar las bandas salariales para los puestos de trabajo, nos preguntaban, pero ¿tenemos la posibilidad de tener la información retributiva de comunidades autónomas, de subregiones dentro de un país? Claro, aquí hay dos cuestiones. La primera es si esa información, digamos, estructurada de esa manera, existe en el mercado. Que no siempre existe. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta es, ¿podemos encontrar esta información retributiva a este grado de detalle por comunidad autónoma, por región o por lo que sea? Si es que no, evidentemente ya olvidémonos de estar comparándonos con ese mercado de referencia. Por otro lado, la otra pregunta es si es relevante. Siempre vamos a tener que buscar este equilibrio, y no nos pasa en política retributiva ni en retribución fija solamente, sino en cualquier proceso de recursos humanos, equilibrio entre simplicidad versus complejidad y implementación o facilidad de implementación versus dificultad de implementación. Aquí la gracia es encontrar el equilibrio. Sí, lo ideal sería tener mercado súper segmentado de todas las regiones, ciudades y países del mundo, ¿de acuerdo? Y además que en cierta medida tiene sentido. Si hablamos, por ejemplo, de una ciudad, de una región, seguramente si analizásemos la retribución en Barcelona, los salarios saldrían de media más elevados que en otras provincias, en otras ciudades como Girona, Lleida o Tarragona. Y esto nos va a pasar también si estamos comparando comunidades, regiones o cualquier subestructura dentro de un estado. La pregunta ¿es tan relevante esta diferenciación como para que yo me esté planteando buscar un estudio tan detallado? Seguramente, fijémonos que estamos hablando de bandas salariales, lo cual esto nos permite tener una cierta flexibilidad. Igual este diferencial tampoco es tan relevante, ¿vale? Aunque también os digo, yo os anticipo, y por tanto ahí decidir entre esa complejidad y simplicidad es muy importante. Yo he trabajado en países en los cuales realmente las diferencias son abismales dentro de un mismo país, entre dos regiones muy diferentes, o incluso tener que buscar estudios retributivos de la capital, donde los salarios se estructuran y crecen y se mueven a una velocidad determinada muy diferente del resto del país. Hay que entender un poco cómo se mueven las retribuciones en cada país. Por ejemplo, nosotros en España, en términos generales, vamos a tender a utilizar un mercado de referencia geográfico estatal, porque tampoco vamos a encontrar unas diferencias abismales a la hora de plantear bandas salariales. ¿De acuerdo? Pero no nos quedamos aquí, hemos dicho contenido del puesto de trabajo, qué es lo que hace el puesto de trabajo, qué responsabilidades o sobre qué responsabilidades debe dar respuesta el puesto. En segundo lugar, cuál es el mercado de referencia, la realidad de la vida, cuando yo voy a buscar talento, qué es lo que la gente está pagando, quiero entender en función de este mercado, sector, función, mercado general, sector directivo, geográfico, etcétera, qué es lo que está pagando, me quiero comparar con ellos, necesito esta información para poder construir mi banda salarial. Y luego la tercera variable importante es mi estrategia de posicionamiento. El mercado de referencia y todos los estudios retributivos no dejan de ser un mapa de puntos, ¿vale? Que correlaciona pues puestos de trabajo con salarios, pero no son lineales. No hay una correlación lineal exacta entre puestos de trabajo y retribuciones. Si tú miras un estudio de retributivo, te vas a encontrar realidades muy diferentes. Te vas a encontrar empresas que al mismo puesto de trabajo le están pagando el doble, el triple o la mitad o una cuarta parte.
¿Y eso por qué pasa? Porque al final cada empresa paga lo que considera oportuno. Punto y aparte. Y esto es así. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que nos enfrentemos a entender un estudio retributivo, nos vamos a enfrentar a un mapa de puntos dispersos, un mapa de diferentes puntitos que correlacionan estos dos datos, puesto de trabajo con retribución. ¿Vale? Aquí la gracia, y por eso el tercer punto es muy importante, es decidir qué posicionamiento quieres tener contra el mercado. Imaginémonos que hemos decidido que nuestro mercado de referencia va a ser el mercado general de España. Perfecto. Ya tenemos nuestro mapa de puntos para poder compararnos. Aquí la pregunta será, ¿qué posición de agresividad yo quiero tener en comparación con ese mercado? En ese, digamos, estadísticamente hablando, lo que haríamos sería, en esa dispersión de puntos, lanzar líneas de tendencia, que dirían, la media de pago en este mercado, en este mapa de puntos dispersos, es la que sea, y marcaríamos una línea. Una línea que diría, por debajo de esta línea se encuentra el 50% de los pagos en este mercado, y por encima de esta línea el otro 50%. ¿De acuerdo? Entonces ahí nuestra estrategia debe ser elegir de qué manera me quiero posicionar, cuán agresivo quiero ser en comparación con el mercado que ya he decidido. ¿Quiero pagar por debajo de la media de mercado? ¿Quiero pagar por encima de la media de mercado? Y si es por encima de qué porcentaje, del 75%, del 90%. De ahí salen los conceptos de Q1, mediana, Q3, D9, que se suelen utilizar a la hora de entender estas estrategias de posicionamiento. Es muy sencillo, ¿eh? Al final, Q1 es primer cuartil, que implica la línea que se encuentra por encima del 25% del mercado, mediana es la línea que se encuentra en el medio, el Q3 es el tercer cuartil, la línea que se encuentra por encima del 75% del mercado, y el D9 es el decil 9, que marca la línea que se encuentra por encima del 90% del mercado. ¿Vale? Bueno, de ahí realmente puedes marcar todas las líneas de tendencia que quieras, el 75%, el 74%, el 70%. Pero estas cuatro son las más habituales y las que más se suelen utilizar. De alguna manera, este posicionamiento va a permitir definir si, en términos generales, yo voy a pagar más, voy a ser más competitivo que el mercado o no, en función de ese mercado de referencia. Así que estas tres variables van a definir mi 100% de banda salarial. Repasamos mapa de puestos, por tanto, descripciones de puestos de trabajo y valoraciones de puestos de trabajo. Segundo, mercado de referencia, general, sector, función, etc. Y tercero, mi estrategia de posicionamiento dentro de ese mercado de referencia. Con estos tres datos voy a ser capaz de encontrar mi punto medio de mis bandas salariales de mis puestos de trabajo. Con esto tenido en cuenta, lo que tenemos que analizar muy bien para entender cómo estoy posicionado en mi retribución son los indicadores que decíamos al principio, la equidad interna y la competitividad externa. La equidad interna es el nivel de correlación entre el contenido del puesto, por tanto la valoración, y la retribución de las personas. ¿Soy equitativo pagando? ¿Estoy pagando de manera lógica, aunque diferente, a diferentes personas en el mismo puesto de trabajo? A esto va a responder el indicador de equidad interna, ¿vale? Cuanto más cerca de la equidad interna voy a estar, quiere decir que yo soy más justo, y el concepto de justicia, cuidado, es complicado, pero más justo desde la perspectiva de que yo estoy utilizando los mismos criterios para tomar decisiones retributivas, ¿vale? Y el segundo indicador que utilizaríamos es la competitividad externa. ¿Qué me interesa? Hombre, a mí me interesa ser lo más justo, entre comillas, dentro de la organización, pero me interesa también ser lo competitivo que yo quiera ser versus el mercado. Esto, ¿a qué nos suena? Nos suena a este concepto de estrategia de posicionamiento. ¿Quiero ser competitivo? Bueno, en la medida en la cual yo quiera serlo. Este indicador nos va a ayudar a entender si este salario, el salario que ofrecemos, es competitivo y a qué nivel de competitividad está. Si yo decido pagar por encima de la media, pues mi competitividad externa tiene que estar ahí. Si yo quiero ser más agresivo, mi competitividad externa tiene que estar pues, en el Q3, en el D9, allá donde yo haya decidido que tiene que estar. Una de las preguntas típicas que suelen surgir en nuestros proyectos con clientes es ¿cuándo se deben revisar los salarios? En aquellas compañías en las cuales no se ha desarrollado ninguna política retributiva y ningún proceso de revisión salarial, los salarios se suelen revisar bajo demanda. Pues un manager levanta la mano y dice a tal persona quiero revisar el salario o propongo hacerle un incremento salarial por X motivos a esta persona o a este grupo de personas o lo que sea.
¿no? Esta es la demanda. Pues en función de la necesidad, cuando sea, en el momento de que sea, decido hacer una propuesta a la compañía para revisar salarios de mi equipo, ¿vale? Esta es una dinámica que debemos intentar romper si la tenemos en toda la compañía. ¿Por qué? Porque no nos ayuda a planificar y no nos ayuda tampoco a garantizar la equidad. ¿De acuerdo? ¿En qué circunstancias se puede dar el caso de que yo me plantee revisar un salario fijo de un empleado? ¿Vale? En primer lugar, por mérito, porque está dando un extra a la compañía, por una actitud superior, por un desempeño superior, por mérito. O sea, porque se lo merece, porque, bueno, como dice la palabra, ¿no? Lo merita. Este sería un caso. Segundo caso, por ampliación de responsabilidad. Una persona, independientemente del mérito, decidimos ampliar su nivel de responsabilidad. Pues si antes llevaba 3 países, lleva 4, o si antes gestionaba un presupuesto de 1 millón de euros, pues ahora gestiona un presupuesto de 2 millones de euros. El incremento de responsabilidad, y esto se ve mucho más claro cuando hablamos de valoraciones, ¿no? Pero el incremento de responsabilidad puede conllevar también la necesidad de revisar el salario de un empleado. En tercer lugar, por promoción. Esto parece que es parecido al anterior, pero es diferente. La ampliación de responsabilidad es bajo tu puesto de trabajo, yo te incluyo nuevas responsabilidades. La promoción es yo te estoy ofreciendo crecer hacia una posición de mayor responsabilidad en todos los términos. O sea, tú cambias realmente de puesto de trabajo. La cuarta es el típico caso que es muy, muy específico y que no tiene que ver tanto con decisiones por parte de la compañía, sino de reacciones por parte de la compañía, y que tiene que ver con todos aquellos temas de retención. Cuando tú tienes un talento que es muy bueno dentro del equipo y que te está aportando un valor adicional diferencial enorme, si esta persona recibe una oferta o coquetea en procesos de selección con otras compañías, pues se puede dar el caso de que te veas obligado y que quieras hacer una acción de retención vía incremento salarial, ¿vale? Esto es muy específico y hay que analizarlo muy bien. No siempre la mejor decisión frente al riesgo de perder un talento es retenerlo vía salario, ¿vale? Hay que entender un poquito más. Hay que entender si realmente el problema de retención es algo no solo que podamos solventar con salario, sino que además no sea una solución de corto plazo. A veces tenemos gente que es muy talentosa y es muy buena, pero que necesita un cambio que no tiene que ver con ganar más dinero, sino que tiene que ver con proyectos nuevos, retos nuevos, entornos nuevos. Si no somos capaces de darle esto, por mucho que nosotros le incrementemos el salario y lo retengamos por salario, ¿lo veis que esta persona va a durar lo que vaya a durar su corta motivación salarial? Que es corta además, ¿eh? O sea, eso tenedlo súper claro. Cualquier incremento de condiciones salariales que le hagamos a una persona tiene una vida o un impacto motivacional limitado. Que esto serán 3, 4, 6 meses, dependerá, ¿no? de cuál ha sido la revisión, pero está limitado en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero podría ser justificable. Insisto que aquí hay que analizar muy bien las causas, que es lo que estamos teniendo en cuenta a nivel de las razones por las cuales la persona se quiere marchar. También entender el impacto. Ojo aquí, porque a veces retener por dinero es un mensaje de la compañía de si tú te vas, yo te pago para que te quedes. Con lo cual, a veces también incluso en este sentido, este es un argumento que hace que evitemos el incremento salarial por retención, pero bueno, que es otra palanca que se puede tener en cuenta, ¿no? Y hay otras circunstancias por las cuales podríamos estar revisando salarios. Equidad, igualdad, pues un cambio de coste de vida muy relevante, etcétera. Todas estas circunstancias, el 90%, la inmensa mayoría, deberíamos ser capaces de recogerlos dentro de una ventana anual, dentro de un proceso anual que facilite la toma de decisiones globales. Por ejemplo, hay casos muy evidentes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mérito. Todo lo que tiene que ver con el mérito lo podemos hacer una vez al año. Y a nivel global para toda la compañía. ¿Y esto qué garantiza? Garantiza la equidad, garantiza la gestión unitaria, también en términos presupuestarios y de impacto dentro de lo que es la cuenta de resultados. Y luego también los criterios que utilizaremos en ese momento, que pueden variar, ¿eh? Los criterios que yo utilice para incrementar salarios en un año pueden variar a otro. ¿Por qué? Porque las circunstancias pueden cambiar, tanto de resultados de la compañía como de entorno económico. Hay otros que son más on demand, ¿no? O sea, en
en la demanda concreta. Pues un caso de promoción. Si alguien se marcha y quiere promocionar a alguien, esto no puede estar en una ventana anual y decir, no, espérate 10 meses a que tomemos la decisión porque solo tocamos salarios una vez al año. No, esto hay que hacerlo cuando toca, ¿no? O la parte de retención. O la parte de ampliación de responsabilidad si es algo que no tenemos planificado. ¿De acuerdo? Aquí un tema importante, y quería solamente enunciarlo, y que si queréis lo desarrollaremos en un capítulo aparte, es el concepto de matriz de incremento. Hay una pregunta que no hemos respondido hoy, que es en base a qué yo tomo las decisiones de incrementos salariales. La herramienta que vamos a utilizar es lo que llamamos la matriz de incremento. Es esa matriz que va a cruzar dos procesos fundamentales de gestión de personas: evaluación del desempeño y política salarial. Y la vamos a cruzar a través de las decisiones de incremento salarial. Pero esto ya lo desarrollaremos otro día y en otro episodio. Y sin más dilación, hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del email rrhhparatodos@sdhumancapital.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com/contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡feliz semana!